Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gladys Marlene Mis Morales, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en Mazatenango, Xochitepeques. El día de hoy tengo a bien a darles a conocer un tema que está relacionado al curso de idioma español y del grado de tercero básico. Antes de iniciar, quiero trabajar con ustedes un desafío. El desafío se llama el intruso. El intruso es todo aquello que no está relacionado con el conjunto de objetos. Si se dan cuenta, tenemos 6 cuadrados y en cada cuadrado hay un grupo de objetos. Vamos a iniciar la actividad con el primer cuadrado. Tenemos una agrupación de objetos. ¿Cuál creen ustedes que es el intruso, el que no tiene nada que ver con los demás objetos? La mochila, ¿verdad? Nos vamos al siguiente cuadrado. Tenemos un conjunto de los medios de transporte. Pregunto, ¿será un medio de transporte un salvavidas? No, ¿verdad? No tiene nada que ver con los medios de transporte. Vamos con la siguiente. Tenemos un conjunto de flores. ¿Cuál de estos creen ustedes que es el intruso? El que está relacionado en el conjunto, pero no tiene nada que ver. El lápiz, ¿verdad? No tiene nada que ver un lápiz con nuestro conjunto de flores. Luego nos vamos con el conjunto o con el siguiente cuadrado que es el conjunto de los animales. ¿Creen ustedes que una silla está relacionada con el conjunto de los animales? No, ¿verdad? No está relacionada con el conjunto de los animales. Muy bien. Vamos con la siguiente, con el conjunto ¿de qué creen ustedes que es el conjunto? De frutas, ¿verdad? El conjunto de frutas. ¿Cuál de estos objetos creen ustedes que es el intruso? El vaso con agua, ¿verdad? Y vamos con el siguiente. Tenemos un conjunto de partes de nuestro cuerpo. ¿Cuál de este objeto creen ustedes que es el intruso? A ver. Los zapatos, ¿verdad? No tienen nada que ver los zapatos con las partes de nuestro cuerpo. Bueno, muy bien chicos, lo hicieron muy bien, aplausos para ustedes. Vamos a iniciar entonces. Como decía anteriormente, nuestro tema y el grado es idioma español. Y el área pues es idioma español, como decía, y el grado es tercero básico. Bueno, voy a dar a conocer entonces el tema y nuestro tema del día, o sea, el que vamos a hablar el día de hoy es sobre una estructura de textos informativos, como por ejemplo las noticias, los textos académicos, las monografías, los ensayos y entre otros. Bueno, chicos, voy a iniciar dándoles a conocer a ustedes qué es un texto informativo. Primero, me gustaría saber, pues yo no sé qué tanta información tengan ustedes sobre el texto informativo, ¿verdad? Si sabemos que es un texto, si sabemos que es informativo, si sabemos que otros tipos de textos existen, ¿verdad? Bueno, pero no se preocupen. Ahorita vamos a conocer o vamos a relacionarnos un poquito sobre los textos informativos, ¿verdad? Que es nuestro tema a dar a conocer el día de hoy. Quiero comentarles que el texto informativo, esto tienen a bien con la finalidad de transmitir información y que cuentan con una serie de características propias. Dice también que la estructura de los textos informativos deben de responder a una función o más bien la función del texto informativo pues es informar, ¿verdad? Y que por lo tanto tiene bien a reunir ciertas condiciones para cumplir su objetivo.
Como podemos ver, tenemos una imagen acá que está relacionado sobre el texto informativo. El texto informativo nos ayuda a nosotros a informarnos o a comunicarnos sobre algún hecho o algún acontecimiento. Luego, dice acá que antes de iniciar a redactar un texto informativo hay que tener en cuenta las siguientes fases para lograr un buen texto, ¿verdad? No es nada más de venir y escribir tal cosa que a nosotros se nos ocurra. No, no, no. Nosotros debemos de estructurar bien nuestro texto para que el lector pues entienda qué es lo que nosotros le queramos a dar a entender. Dice acá que debemos de tener claridad, de ansiedad, concisión y tiene que ser preciso. En la claridad se trata de utilizar una forma correcta las semánticas y sintácticas de una manera que el mensaje se quiera transmitir, o sea, que sea entendido para el lector. La de ansiedad significa utilizar las palabras justas e indispensables para expresar rápidamente lo que se quiere formar y que el lector comprenda correctamente su significado, ¿verdad? Y la concisión, esto trata de tener conciso el texto que se va a redactar, donde cada palabra o frase de un alto peso informativo y de que le dé sentido, digamos, que sería algo como ir directo al grano, ¿verdad? Como nosotros normalmente decimos, ¿verdad? Algo directo al grano. Es decir, directamente lo que a nosotros nos quiere dar a entender. Y debe de ser también preciso, no obviar cosas ni dar hechos, sentados a utilizar el lenguaje exacto tanto para las palabras como para las frases. Continuamos con nuestro tema. Acá tengo nuevamente el texto informativo, pero también tengo su estructura. Y dice, volvemos a continuar. Dice, al igual que todos los textos, un texto informativo tiene que estar compuesto de una estructura para que el lector desarrolle una buena lectura y un buen entendimiento de lo que se expresa en el mismo. Como podemos ver, acá hay unas ilustraciones, las cuales pues están relacionadas al texto informativo. Este pedacito que nosotros podemos observar acá es un texto informativo de parte o sacado de un periódico, ¿verdad? Extraído de un periódico. Y luego tenemos la estructura. La estructura debe de llevar un título, debe de llevar un subtítulo, debe de llevar una introducción y debe de llevar un cuerpo y debe de llevar una conclusión. Dice que el título con este se informa del tema que se centra el texto, el cual va a ser el tema o del cual se va a desarrollar. El subtítulo se dividen en textos diferentes, de manera que se sintetiza la idea principal para profundizar más en el tema que se va a explicar. Y pues la introducción sirve para ubicar al lector antes de entrar en materia, a invitar a seguir leyendo. Sería algo así como decir enganchar al lector, ¿verdad? Enganchar a nuestro lector con nuestra lectura o con lo que nosotros le queramos dar a entender. Y pues el cuerpo dice que son distintos párrafos que se expone, perdón, y se desarrolla en la información de interés, ¿verdad? Cada párrafo presenta una idea central que se apoya en elementos secundarios. Y luego la conclusión, que es uno o más párrafos que exponen las ideas principales que han expuesto a lo largo del texto. Luego tenemos también lo que es el texto informativo de la noticia. Quiero comentarles de que para conseguir o para continuar con nuestro tema, quiero comentarles de que en los textos informativos no solamente nos vamos a encontrar con una noticia, ¿verdad? O con algo en el periódico,
sino que los textos informativos, como decía al principio, vamos a encontrar noticias, pueden ser ensayos, y también estos textos informativos los podemos ver en un periódico, lo podemos ver en alguna revista, lo podemos ver incluso en la televisión, ¿verdad? Lo podemos ver en las redes sociales. Ya ven que hoy en día todo se maneja a través de las redes sociales. Nosotros nos enteramos o nos informamos a través de las redes sociales también. Entonces, existen varios medios de información, ¿verdad? Luego, quiero explicarles sobre el texto informativo que está relacionado con una noticia. ¿Qué es un texto informativo? El texto informativo es aquel que comunica hechos reales y que es importante para las cuales encontramos las cuales encontramos en el diario, en el internet, en la radio, ¿verdad? Y como por ejemplo tenemos la noticia, lo que les explicaba. Luego dice acá que la noticia es un relato sobre un tema de actualidad, de interés al público. Su objetivo es informar de una manera clara, efectiva y oportuna, ¿verdad? Cuando nosotros nos enteramos, hay un accidente, ¿verdad? Y nos enteramos a través del periódico, de una prensa, ¿verdad? Entonces nos enteramos de una noticia, ¿verdad? Que a nosotros a través de esos textos pues nos informamos. ¿A qué se debe responder una noticia? Una noticia, nosotros nos debemos de responder ciertas preguntas, ¿verdad? Para que nuestro texto sea conciso y sea claro. Dice acá que para que su contenido sea completo y efectivo, la noticia debe de responder las siguientes preguntas. ¿Quién? Es decir, habla del protagonista de la noticia. ¿Qué? ¿Qué es el suceso? ¿Cuándo? ¿A qué se refiere al tiempo, verdad? ¿Para qué? ¿Cuál fue su objetivo? ¿Dónde? Es decir, el lugar del hecho. ¿Cómo? Las circunstancias en las que ocurrieron el hecho. ¿Por qué, verdad? Las causas, ¿por qué sucedió? Tengo también el texto académico. Los textos académicos pues son abordajes de una temática específica, es decir, que nos ayudan o que se redactan de parte de una investigación. Su objetivo es difundir un nuevo conocimiento que se obtuvo a partir del análisis de la información utilizada. Entonces dice acá que el texto incluye los siguientes momentos. Incluye una introducción, incluye una fundamentación, incluye el problema, incluye un desarrollo. Esto incluye un cierre, incluye una bibliografía y también incluye unas notas. Acá tenemos lo que es la monografía, ¿verdad? Que también es un texto informativo. La palabra monografía es empleada con distintos alcances en nuestros medios. Por ejemplo, muchos profesores piden a sus alumnos que realicen una monografía sobre un tema específico, mientras que algunas escuelas la exigen como cierre de una etapa o ciclo. Entre la monografía existen también los tipos de monografía. Entre los tipos de monografía tenemos la monografía de compilación, tenemos la monografía de investigación y tenemos la monografía del análisis de experiencias. La monografía de compilación es donde el alumno, después de elegir el tema, analiza y redacta una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Ahora bien, la monografía de investigación, esto se abarca en un tema nuevo o poco explorado y que se realiza la investigación original. Para que eso haya o que vayamos a dar a conocer lo que ya se ha dicho o apartado algo novedoso, ¿verdad? Luego, en el texto de monografía de análisis de experiencias, es frecuente que se emplee este tipo de monografías en las carreras que implica una práctica, como por ejemplo en medicina, durante la época de residencia o bien el ejercicio profesional, en donde se analizan nuestras experiencias y se sacan conclusiones que se comparan con otros semejantes. Y por último, pues tenemos el ensayo.
El ensayo es un escrito en prosa, pues que generalmente es un texto breve que se expone con hondura, madurez, sensibilidad, interpretación personal sobre cualquier tema, ya sea filosófico, histórico, literario y etcétera, ¿verdad? Las características del ensayo debe de ser breve, unitario, objetivo y debe de ser sobre todo personal. La estructura del ensayo está dividida en la estructura interna y la estructura externa. La estructura interna es el desarrollo en donde el tema se debe de emplearse un 60% de síntesis, o sea, las ideas de los autores, pero expresarlas con las palabras de uno mismo. Un 20% de resumen, o sea, las aportaciones, las propuestas, las reflexiones y las críticas personales. Ahora bien, la estructura externa dice que es una hoja de entrada, es la hoja de la presentación del ensayo y en la que se debe ir los siguientes rubros, las instituciones, las asignaturas, los títulos, los temas del ensayo, el autor, lugar y fecha, ¿verdad? Pues esto se desarrolla a través de una introducción, de un desarrollo, de una conclusión y de una bibliografía. También encontramos tipos de ensayo. Está el ensayo literario y el ensayo científico. Acá tengo un ejemplo sobre la estructura del ensayo, como nosotros podemos observar, ¿verdad? Con lo que se les mencionó anteriormente. Ahora bien, tenemos ya para ya ir finalizando con nuestra actividad, tenemos a bien una retroalimentación de tema, ¿verdad? Les pregunto, según los textos informativos, ¿para qué nos sirven? A ver, ¿para qué nos sirve el texto informativo? Nos sirve para informarnos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué textos informativos pueden o podemos encontrar? La noticia, los ensayos, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Yo sé que ustedes prestaron atención, ¿verdad? Muy bien. Ahora, recuerden también algo muy importante, que los textos informativos lo podemos escuchar, lo podemos observar, lo podemos ver en periódicos, revistas, a través de las redes sociales, cualquier texto hoy en día. La mayoría solo toma una fotografía, la sube a redes sociales y ya la empiezan a compartir. Y a través de ella, pues nosotros nos vamos informando, ¿verdad? Solo que algo importante, recuerden que el texto informativo debe de llevar una estructura breve y precisa, ¿verdad? Y deben de, al momento de redactar el texto, deben de hacerse ciertas preguntas, las cuales nos ayudan a nosotros para facilitarnos al momento de redacción de un texto. Muy bien, ahora como tarea me corresponde dejar en donde ustedes van a tener que identificar textos informativos en alguna revista que ustedes tengan a la mano. Vamos a dejar una noticia que las cuales deben identificar y estar pendiente de quién fue el equipo ganador, ¿verdad? ¿A quién no le gusta el fútbol? En este caso, vamos a buscar o vamos a estar al pendiente de las noticias de quién queda el equipo ganador, ¿verdad? Del mundial, por supuesto. Bueno, muy bien, eso quedaría como tarea. Agradezco a cada uno de ustedes por su atención. Esto ha sido todo. Cuídense, adiós.